Yo vengo de un ministerio en el cual aprendí varias cosas. Yo crecí ahí de los 13 años, estaba sirviendo, tengo 30 años de estar en el ministerio en lo que se llama la cuestión evangélica. Y yo simplemente quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes tú en realidad cuánto gana tu pastor o cuánto gana tu apóstol? ¿Te has puesto a pensar cómo es que ellos multiplican el dinero? ¿Cómo es que ellos lo manejan? Acuérdense que la gran mayoría de las iglesias son 501c3. Quiere decir que ellos tienen que apegarse a leyes que el gobierno federal ha hecho. Quiero hablar de esto porque nadie habla de estas cosas, es muy importante saber. Yo vengo de un ministerio donde yo contaba la ofrenda alrededor de unos 10 años, 10, 15 años yo contaba la ofrenda. Nosotros recogíamos alrededor, estoy tirando números brutos, ¿ok? En una iglesia de alrededor de unos 1,500 miembros de hace unos 2 años para atrás. No quiere decir que ahorita estén ganando eso, pero ganaban alrededor de $20,000 por fin de semana, ¿ok? Eso es incluyendo las ofrendas que le pedían a los niños. Esto es excluyendo los eventos, los retiros, es excluyendo actividades como la pedagogía, como enseñanzas que ellos cobraban la entrada. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta qué está pasando aquí porque nadie está hablando, nadie quiere tocar ese tema. A mí me han amenazado de muerte por abrir la boca y decir estas cosas, pero tenemos que hablar la verdad. Si son $20,000, alrededor de unos $10,000 a $12,000 son dinero que está contabilizado, que se tiene que reportar al IRS, porque la gente pone el nombre en un sobrecito. En ese sobrecito, ¿verdad?, va el nombre, va el monto y eso quiere decir que hay un récord, que el IRS no solamente es el único que mantiene el récord, sino tú también si tú pones el nombre en un sobre. Los pastores, bajo las reglas de la 501c3, tienen mensualmente que estar diciéndole a la gente lo del sobrecito y lo del orden. La gran mayoría de ellos no lo hacen porque no es conveniente. A ellos les conviene que tú pongas la plata en el alfolí o en la bolsita de esos que ellos utilizan para levantar la ofrenda. Ellos quieren que tú pongas la plata cash. Es lo más conveniente. Es la misma situación que pasa en los callejones de Los Ángeles. Que en los callejones de Los Ángeles no se puede controlar cuánto cash es el que fluye. El IRS tiene problemas grandes en ese aspecto. Por eso es que se dice que las iglesias son un lavado de dinero. ¿Por qué? Porque cuando tú pones cash, no hay manera que lo controle nadie porque no lleva nombre, no lleva fecha, no lleva un monto. No hay una manera de controlar ese cash. So, de los $20,000 que estemos recogiendo cada fin de semana, alrededor de $12,000 son el único dinero que se reporta al IRS en realidad. Lo demás, el pastor se lo echa a la bolsa, incluyendo con un salario de unos $5,000 a la semana. Haga números. $5,000 más unos 9,000 cash. Y aparte a eso, las actividades, los retiros ahora, los retiros son caros, hay que ser justo también, porque los lugares y los sitios de los retiros cobran alrededor de $30,000 a $40,000, dependiendo cuánto es el monto de gente que hay. Ellos tienen que pagar también las instalaciones. Entonces, how much cash flow? Y si hay producciones como lo hay en Llamada Final, que Llamada Final tienen inspiración, 1, 2, 3, hasta el 10, que ellos todavía ganan se le puede decir dinero con esos álbumes que graban de alabanza. Entonces, ¿de cuánto dinero estamos hablando que recogen cada fin de semana? Ahora yo les vengo a decir, ¿qué pasaría si cae, en este caso, el Departamento de Trabajo y de Labor y comienza a ver los salarios inmensos que tienen no solamente el pastor, sino sus hijos y sus mejores amigos que están trabajando con ellos? ¿Cuántos de ellos no han comprado casa con esa plata para todos los que trabajan ahí en un círculo de 10, 15 personas? ¿Cuántas casas el ministerio no tiene? Y lo compran bajo el nombre de la 501c3, que es exenta de taxes. Lo mismo sucede con los vehículos. ¿Por qué no estamos hablando de esto? Se reúnen, hace 2, 3 semanas se reunieron en un retiro de pastores, los de Llamada Final, y hablaron de puras babosadas. Entre ellos se quisieron pelear. Uno le quiso pegar a otro pastor porque quería ver a sus amigos. Estupideces. Nadie está hablando lo importante. Where's the cash? ¿Dónde está el dinero? ¿Cuánto dinero están ganando los hijos de los pastores? ¿Por qué es que hay una dinastía? ¿Quién está permitiendo esto? ¿Y quién va a frenar esta situación? ¿O quién va a hablar de esto? Nadie está hablando de esto. Estamos hablando de secretarias que ganan $850 a la semana y no saben ni siquiera mandar un correo electrónico. Estamos hablando de gente que está trabajando ahí, que ni siquiera libran el salario que se les está pagando. ¿Ustedes creen que una secretaria en el día de hoy tiene que ganar $850 a la semana? ¿Ustedes creen que eso es legal? ¿O será que está tapando secretos y hay que callarle la boca de alguna manera? ¿Quién está hablando de esto? Nadie está tocando
dónde van los diezmos y las ofrendas y cómo se distribuye. Las reuniones pastorales deben de ser cosas de este tipo que se tienen que hablar y no se hablan. Por ejemplo, una de las leyes federales es que las 501c3 tienen que reportar públicamente cuánto entra al non-profit, en qué se gasta, cuántos salarios y en qué sale el dinero. Se tiene que justificar. Una pregunta les voy a hacer a ustedes. ¿Ustedes creen que su pastor de ustedes el día de hoy, su apóstol, va a quitarse su dinero de él para darle a los pobres, a la viuda, para tener una ayuda a la comunidad? Yo voy a hacer una pregunta. No estoy diciendo que todos los pastores son malos, pero sí te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú te das cuenta? Tú te vas a dar cuenta quién es tu pastor dependiendo cómo él ayude a la comunidad. ¿Hay programas en tu iglesia que ayuden a la comunidad? Quizás creciendo árboles o dándole comida a los pobres o ayudándole a los ciegos o ayudándole a los viejitos. No lo hay. No lo hay. Ahora, lo tremendo de las non-profit es que están ahí, exentas de pagar impuestos porque están ayudando o contribuyendo de alguna forma a la comunidad. Vuelvo a lo mismo. Son parte del sistema gubernamental. Ellos le pertenecen al gobierno federal. Y la verdad es esta. Todo el mundo sabe, y los mayores jueces y los políticos y todo el mundo sabe que no es justo que las iglesias no paguen impuestos. No es justo. Ahora, ¿quién está controlándolos? Les voy a hacer una pregunta. Y eso está tremendo. ¿Dónde cuenta la ofrenda tu pastor? ¿En su casa? ¿Su familia cuenta la ofrenda? ¿La secretaria cuenta la ofrenda? Les vengo a decir que están quebrando la ley. Les vengo a decir que eso es ilegal, que está en contra de la ley federal. ¿Por qué? Porque ellos dicen ahí, hay una ley que dice que ellos no pueden contar el dinero en su casa, que ellos no deben de tener ni la familia, ni los empleados de la iglesia, ni nadie que se encuentre cercano a ellos contando el dinero o tocando el dinero. Tiene que haber un CPA privado, una compañía CPA que cuente el dinero, que hayan cámaras, y no puede ser entre 1 o 2 personas, tienen que ser entre 3 testigos o más. ¿Por qué? Porque quién sabe, el dinero cambia a la gente y esa es la ley. ¿Dónde cuentan ellos la ofrenda? Eso hay que hablarlo. Nadie está hablando de estas cosas. Todo el mundo está hablando tonterías, todo el mundo está hablando de la hija del pastor, todo el mundo está hablando que endemoniado está fulano, está mengano. Pero la verdad es esta, ¿cómo manejan el dinero? Cuando se maneja la plata, ¿quién la cuenta? ¿Quién está dando cuentas por esto? ¿Cómo puede ser que el IRS, ustedes creen que el IRS no sabe lo que están haciendo? ¿Ustedes creen que no están en problemas? Yo no estoy metiendo a nadie a la cárcel, es la ley. Es la ley. Por eso que bueno, que quede el presidente que quede, ojalá que quede uno que pelee, que quiten las 501c3, porque son unos sinvergüenzas. Y esto ha permitido que esta gente se hagan dinastías. Vean las casas de los hijos de los pastores. Vean los carros que manejan. ¿Cuántos carros tiene tu pastor? ¿Ayudan a la comunidad? ¿Hay programas en los cuales se pueda justificar el dinero que entra o el dinero que sale? Una pregunta, si cae el departamento laboral en este momento y revisa todos los salarios de todas las personas que trabajan para la iglesia. Por eso es increíble ver que mucha gente en el ministerio trabajan de gratis y creen que le están haciendo un favor a Dios y creen que le están sirviendo a Dios, pero a ellos no les conviene reportar un salario porque van a tener que ir por las reglas laborales. ¿Cómo puede ser que se le esté pagando $750 a un viejo que tiene que grabar el video y editarlo y hacer y ni siquiera desquita el salario? ¿Cuánto se le está pagando a los hijos de los pastores? Y ahora otra pregunta. Ellos creen que no los está viendo la IRS y que no lo saben. Ya los tienen detectados desde hace muchos años. El momento que ellos dicen que son non-profit, pero tienen un .com, están hundidos. Ya el IRS los tiene registrados. Ya el IRS sabe exactamente que no están pidiendo donaciones sino plata. Entonces no son non-profit. Ahora, hablemos al final de año. Cada año, cada pastor tiene que declarar al final de año, ¿verdad?, sus impuestos. Es una declaración de impuestos. ¿Cuánto de eso en realidad no se lo han cargado a la iglesia como non-profit? No han comprado carros, propiedades, casas en nombre de la non-profit para evadir taxes. Esto sucede cada fin de año. Qué interesante fuera. Ahora esto, una de las cosas que los Estados Unidos pide, el gobierno federal pide, son las cuentas claras. Si no hay problema con pastores que tienen las cuentas claras, que tú vas a fin de mes y vas a ver ahí en el boletín todas las entradas y hay reporte. Con eso no me meto yo, ¿ok?
yo me meto con las personas que tienen escondido todo esto. Hablan de todo menos de lo más importante, cómo se maneja el dinero. Si tú quieres saber si es genuino o no es genuino un hombre de Dios, tú vas a ver cómo es que manejan el dinero. No puede ser que no tienen tiempo para ir a las cárceles, no tienen tiempo para ir a los hospitales, pero sí hay tiempo para ver a viejas, las más voluptuosas y hermosas de la iglesia. Ojalá que sean viejas solteronas, porque no respetan ni siquiera a las casadas. Y aún esto, les pagan el mortgage con el dinero de la iglesia. Y ahí le ponen benevolencia. ¿Cómo ven ustedes? Ponerle benevolencia para pagarle la renta a la querida, a la que tienen por debajo de la mesa. Yo digo una cosa, ya llegó el tiempo de hablar la verdad, ya llegó el tiempo de descubrir las cosas, y estas son las cosas horribles que ellos no quieren que uno hable. Yo he recibido amenazas de muerte diciéndome que me calle la boca y no hable. Hermanos, ya me destruyeron mi familia, ya destruyeron mis hijos, destruyeron mi hogar. ¿Qué tengo yo que perder? Absolutamente nada. Yo no le tengo miedo a ninguno de ellos. Es más, ellos predican una doctrina de la cobertura. Ellos hablan y enfuerzan la cobertura. Si no me traes tus ovejas a mi actividad, te quito la cobertura, es lo que dicen, ¿verdad? Y se les llena la actividad y sacan un video en blanco y negro diciendo, es que Dios está de nuestro lado y es que nosotros tenemos éxito. Y es muy fácil agarrar y decirme a mí que yo tengo envidia de ellos. No, señores, les digo, hermanos, abran sus ojos. De esto es que el Señor quiere que salgamos. Yo estuve ahí 30 años y me demoró todo este tiempo. Cuando vi mi familia destruida y comprendí, esto es de Satanás. Esto es del diablo. De ahí quiere el Señor que nos salgamos. Dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Qué es lo inmundo? ¿Qué es lo inmundo? ¿Andar con pantalones? ¿Andar con pelo corto? ¿Qué es lo inmundo, hermanos? Yo les estoy mostrando lo que es lo inmundo. Lo inmundo es ese sistema como se maneja. Nadie los controla. Ellos no le dan cuentas a nadie. Ellos creen que están bien. Ellos creen que Dios está de su lado. ¿Cómo va a estar Dios al lado de una persona que es injusta a este nivel? Que no se dan cuenta. Imagínense lo que es echarse el cash a la bolsa después de tener un salario de $5,000 a la semana. ¿Cómo no? Ahora se están quejando que porque nosotros estamos predicando en cuanto al diezmo y hablando la verdad de algo que no es bíblico, que no debe de ser exigido y que no debe ser forzado en el pueblo de Dios, ahora se les está yendo la gente, o están ahí pero no diezman. Entonces nos están echando la culpa a nosotros, están pide. Yo digo, bueno, si no les alcanza para pagar para el edificio, ¿quién los mandó a hacer el edificio? Quiere decir que Dios no estuvo ahí. Bueno, si no les alcanza, córtenle el salario a los hijos a la mitad. Córtense ellos mismos el salario para que la iglesia salga adelante. Si es que tienen que pagar sus cochinadas que tienen que pagar, porque Dios no los mandó a hacer esas cosas. Hermano, no se están dando cuenta que toda esta gente que está ahí, Dios no los llamó, Dios no los mandó. Es más, ahí está Otto Azurdia que unge apóstoles. ¿Cómo es posible que esta gente en fuerza? ¿Cómo es posible que la gente fuerza a los pastores debajo de ellos a la cuestión de la cobertura? Y ellos mismos no han sido ungidos como apóstoles. Ellos mismos salieron de un problema de Guatemala. Vienen de deshacer, de destruir, de romper allá en Guatemala. ¿Ok? Y ustedes están diciendo que este hombre es apóstol. Se autoproclamaron todos ellos apóstoles, incluyendo Sergio Enríquez. Todos ellos sabían que había tajada en esto. El viejito lo sabía, por eso no quiso imponer manos. Yo les hago una pregunta. ¿Quién le impuso manos a Otto Azurdia? Dígame. ¿Quién lo puso a él de apóstol? ¿Walter? El hermano Walter, aquel que estaba en aquella ciudad. Además, ese hermano se salió hasta porque le robaron los derechos de canciones. Le robaron canciones. Miren, hermanos, abran los ojos. Todo esto está montado. Especialmente esa gente que viene de Guatemala, para ellos la iglesia es un negocio, es un negociazo. Mire, cuánta gente no se quita el bocado de la boca por darles diezmo a esta gente, por darles dinero. Díganme ustedes, yo he visto gente en quimioterapia que se quitan el bocado de la boca, no porque tengo que dar el diezmo. ¿Para qué? Para que la hija del hijo del pastor, para que la nuera tenga zapatos nuevos cada fin de semana. Ahora salen defendiendo su derecho. Fue que mi papi me compró el Range Rover. No vengan con esas payasadas. ¿Quién paga por las llantas del Range Rover? ¿Quién paga por la gasolina del Range Rover? ¿Quién paga? Perdónenme, hermanos, la gente estúpida y pobre. Hay gente que tiene 5 hijos y no les dan de comer a sus hijos por dar el diezmo. Por favor, hermanos, abran su mente. Son una mafia.
Son una mafia. Y yo no, hasta que no soy yo que te lo estoy diciendo. Mucha gente sabe que esta gente hasta con pistola fuerzan a la gente por debajo de ellos. ¿Quién va a hablar la verdad? ¿Ah? ¿Quién va a decir las cosas como son? ¿Dónde se mueve el dinero? ¿Cómo se mueve el cash? Ahora, si estamos aquí en Estados Unidos, hay que presionarlos. Vaya y vote. Vaya y vote, sí, para que ellos quiten, para que los de esta gente, si es posible, si se pudiera, quitaran las 501 C3, porque es un lavado de dinero y es una sinvergüenzada. A mucha gente le roban la plata. Hay gente que necesita desesperadamente pagar su renta. Mire, hay gente debajo de ellos que los sostienen. Gente que le lava las carpetas gratis, gente que cuida a los niños gratis, gente que da su tiempo, gente que da, bueno, hasta lo que no tienen por el ministerio. Cuando la gente se enferma y cuando la gente tiene la necesidad, ¿acaso pueden ir con el apóstol a pedir dinero? ¿Acaso pueden ir a pedir para que tengan para la renta? ¿Acaso a alguno de ellos le importa cómo tú y yo vivimos o cómo estamos? Yo te hago una pregunta. ¿Dónde vive tu pastor? ¿Dónde vive tu pastor? Yo te hago una pregunta. ¿Dónde vive tu apóstol? ¿Ya fuiste a ver a su casa? ¿Ya fuiste a comer con él? ¿Te invitó a comer? Porque solo invita a las profetas, a las hermosas, a las nalgonas, a las delgaditas. Pero no te invita a ti, ¿verdad? ¿Por qué será? Hazte una pregunta. Todo esto que te estoy diciendo es para que te des cuenta que todo esto está montado por hombres y no es la verdad. Salgamos de en medio de ellos, hermano. No seamos cobardes, aprendamos a vivir como gente valiente, dependiendo de Dios y no de los hombres. No hay intermediarios, hermanos, solo Jesucristo. Jesucristo es el camino. Yo les digo, sean valientes, hermanos. Ahora que tenemos estos medios, es el tiempo de hablar. Es el tiempo de comentar estas cosas que sí valen la pena. Esto es más importante que esas reuniones estúpidas que tienen ellos del presbiterio. Eso es una alcahuetería del diablo. ¿Qué no han hecho? ¿Qué no han hecho este último tiempo con el evangelio? Ahora salen diciendo que el verdadero evangelio evangelístico o una religión, perdonen, Jesucristo no tiene nada que ver con este sistema. Abran sus ojos. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. Ustedes son los que tienen que manejar su dinero, porque Dios les dio las fuerzas, porque Dios le dio el trabajo, porque Dios le dio todo a usted para que se levante en las mañanas y pelee. No le regale plata a estos sinvergüenzas. Vaya, vea cómo viven. Si yo estoy mintiendo, vaya, vea cómo viven. Vaya, vea cuántos carros tiene. Pregúntele a su pastor. Usted, mire, si ellos tienen todo el derecho de autoproclamarse apóstoles, si quieren ser famosos, si quieren estar ahí tipo Hollywood, que los vean, la farándula cristiana, quiere que todo el mundo los vea, ok, está bien. Si ustedes reciben, les dan diezmos a esta gente para que se hagan famosos, tengan plata, usted tiene todo el derecho de preguntarle a su pastor qué es lo que está haciendo con el dinero, qué es lo que está haciendo con las casas que tiene y cuántos carros tiene. Usted tiene todo eso. ¿Por qué? Porque ellos se autoproclamaron apóstoles. Ellos tienen fama, ellos son hombres públicos. Que no vengan a decir ahora que van a meter a alguien a la cárcel o que nos van a llevar a la corte por hablar la verdad. Ustedes se autoproclamaron líderes, ustedes se autoproclamaron famosos y son de la farándula cristiana. Pues ya llegó el momento de dar cuentas. A todo chancho le llega su noviembre. Así que es tiempo ahora de hablar la verdad sin temor. Mira, nadie te va a morder, nadie te puede hacer daño. Se va a ver muy mal para ellos como líderes cristianos que te estén llevando a corte porque están defendiendo su carácter. Abran los ojos, digan lo que digan esos sinvergüenzas. Son unos sinvergüenzas rateros. Hablemoslo tal y como es. No podemos tener pelos en la lengua en cuanto a esto. Hablemos, ¿cuánta plata se mete tu pastor a la bolsa? Pregúntale. Tú tienes todo el derecho de preguntarle. Así que yo te animo que seas valiente, que hables con autoridad, te pares de ahí y le exijas y le digas, oye, así como tú exiges el diezmo, yo también te exijo cuentas. ¿Cuándo vas a hablar la verdad? ¿Cuándo vas a decir lo que estás haciendo con la plata? ¿A cuántos programas estás tú proveyendo para ayudar a la comunidad, no nada más a tus amigas? Por favor, hagan esa pregunta, porque yo vengo de un ministerio así. Salgamos de medio de ellos, hermanos. Es lo único que les puedo decir. Salgamos de en medio de ese montón de estafadores, sinvergüenzas, mercaderes.